El emprendedor es un poco como esos muñequitos que realmente lo tumbas y se vuelve a levantar, o los fracasos los convierte en aprendizaje. Muy difícil emprender siendo cenizo. Esto por los detalles, esto por lo bien hecho. Sin humildad no escuchas. La gente que es generosa después recibe. Aquello en lo que crees es mucho más fácil que lo consigas. Hay por ahí un libro que dice, si no lo creo, no lo veo. Al revés, o sea, no si no lo veo, no lo creo. Si no lo creo, no lo veo. Porque lo creí, lo vi. Nosotros desde Grupo Intercom nos dedicamos simplemente a apoyar a personas, a emprendedores que tienen una idea, que tienen una ilusión, 40 y pico personas que en su día conocí cuando solo tenían un sueño y después pude ver lo que realmente pasaba y la diferencia que había entre lo que creían que iba a pasar y lo que después ocurre cuando lanzas tu empresa, ¿no? Porque siempre es diferente. Yo tenía un anuncio puesto que decía, si tienes una idea y te falta apoyo, somos un grupo de personas que disponemos de tiempo, de capital y de experiencia que te podemos ayudar. Un grupo de personas, somos 23 amigos que tiramos adelante con un total de 60.000 euros, un proveedor de acceso a internet en el año 95. Y así fueron naciendo entre el 95 y el 2000 6 proyectos, ¿no? Y ahí en el 97 nace Softonic, en el 98 nace Infojobs y hoy somos 650 y desde entonces hemos tirado adelante 44 proyectos más. Portales como eMagister, un directorio de formación, Solo Stocks, un directorio de lotes al mayor, Trentation, una red social de moda, Tu Patrocinio. Aprender, desaprender y volver a aprender. Pero el sentido común es fundamental. Es fundamental porque necesitas, para poder emprender, saber sobre dónde estás de pie. Yo creo que merece la pena emprender. Lo que pasa es que no es nada fácil al inicio. Las cosas no salen como piensas. De cada 6 cosas que intentas, 7 salen mal. Entonces, pues hay que tener mucha perseverancia y mucha tozudez y mucha constancia. Hay que asegurarse de que la visión es viable, es realista, que la gente que le apasiona, que disfruta con lo que hace, consigue resultados muy superiores. Ralph Waldo Emerson decía que nada extraordinario se ha conseguido alguna vez sin entusiasmo. Y la Madre Teresa decía, trabajar sin amor es esclavitud. La gente que disfruta con lo que hace consigue llegar mucho más lejos. Y esta vida es muy breve para andarla desperdiciándola en cosas que no nos interesan. Que quizás estaría de acuerdo en el sentido de que si lo único que vas es a por lo que recibes, entonces recibirás poco, Es decir, y la mejor manera de jugar a tenis no es mirando el marcador. Cuanto más te focalizas, más resultado obtienes y más audiencia tienes. Mira, en internet, en mi opinión, como en cualquier negocio, cuando tiras algo adelante, puedes dividir todo lo que necesitas y todo lo que tú eres y tu idea en 3 grandes bloques, que son quién, qué y cómo. Mi experiencia es que un emprendedor valioso con una idea mediocre sale adelante. Un emprendedor mediocre con una idea valiosa muy habitualmente no sale adelante. Me ha parecido muy interesante, era la primera vez que venía a estas conferencias. Está muy bien, muy bien. Bueno, me ha parecido muy interesante, sobre todo por ver la forma en que tiene de enfocar las cosas. Muy interesante, me ha parecido muy buena, la verdad. Las 28 cualidades que tiene que tener un emprendedor, creo que muy acertado. El mensaje que nos ha transmitido de desaprender para volver a aprender. Lo de siempre no nos vale, entonces hay que reinventarse cada vez para tirar para adelante. Yo creo que la pasión con la que él mismo transmite sus conocimientos te hace entender por qué dice que la pasión es lo más importante en un emprendedor. Era capaz de transmitirte las ganas de empezar algo nuevo, te da unas pautas a seguir para poder desarrollarlo. Os deseo mucha suerte con vuestro proyecto y creo que realmente hacen falta más iniciativas como la vuestra. Saludos.